una buena puerta, me dijo, usted predique hasta que termine. Así es, que hermano, yo espero que nadie se vaya. Decía el pastor Frank, si usted le conoció, muchos estoy seguro le conocieron, decía que muchos dicen que los predicadores somos como el faraón, no queremos dejar ir al pueblo, ¿verdad? Entonces, hermano, para mí es una bendición. Le agradezco, pastor Samuel, la oportunidad de tomar el púlpito. Gracias a Dios por la oportunidad que me da de ver a muchas caras que no había conocido. Conozco a muchos, como el hermano Vladimir, su familia, pero la cara del hermano Vladimir es imposible olvidarse de él. No me malinterprete, hermano, es porque está bien parecido el hermano, ¿verdad? Pero también conozco pues varios, no veo esta mañana el hermano que dio oración por el hermano Isidro, entre otros hermanos, pero gracias a Dios por la iglesia y gracias a Dios por el esfuerzo de la iglesia, hermano, porque para eso somos llamados, para predicar el evangelio, para que las almas vengan al arrepentimiento y para que la iglesia del Señor, hermano, crezca, no solamente como persona en el corazón de uno, pero como número también, hermanos. Y le damos gracias al Señor por ver hermanos afirmarse, por ver estos hermanos en la música, que también son una tremenda bendición, y el pastor lo decía muy bien, prepara el corazón. Yo lo digo de esta manera: después de unos buenos himnos, si nos fuéramos a casa, ya vamos con mensaje en el corazón. Si fuera el caso, pero no va a ser el caso el día de hoy, ¿verdad? Entonces, mi nombre es Fidel Zárate, pastor de la iglesia en Marietta, Georgia, la iglesia bautista Maranatha. Le damos gracias al Señor que nos tiene allá. Hemos estado en la iglesia por 13 años. Sirviendo como pastor, estamos un poquito más de 3 años desde la partida del pastor Frank. Dios tenía todo preparado, sin duda el Señor nunca se equivoca. Estamos sirviéndole al Señor, hermanos. La lucha es fuerte, pero Dios es más grande que cualquier dificultad. Pero en esta mañana, hermanos, yo me gozo de estar con ustedes en este día tan especial. En este día tan maravilloso, el día de resurrección. Celebramos la resurrección de Jesucristo. Celebramos, yo lo veo de esta manera, la coronación del trabajo del Señor. Porque es la coronación, es el punto final de su trabajo al venir aquí. Él vino como un bebé indefenso, vivió su vida como un humano, bajo tentaciones, pero sin pecado. Fue a la cruz para dar su vida en rescate por todos nosotros, pero fue a la tumba y su coronación fue salir de la tumba. Si Él no hubiera resucitado, entonces nosotros no tendríamos nada que hacer aquí. ¿Por qué? Porque no tendríamos esperanza de un día estar allá. Pero hermanos, en este día sí me gustaría, no presenté a mi familia. Mi padre me acompaña, él está conmigo de México, estaba por unos meses, ya casi lo vamos a mandar de regreso, no se crea, ya casi se regresa, solo tiene una visa para venir a visitarnos. Mi esposa, mis hijas y mi hijo, gracias a Dios, me dio un hijo al final. Ahora tengo un hijo varón, ¿verdad? El heredero de las deudas. Pero bueno, vamos a ir a la palabra de Dios, hermanos, en esta mañana, que es a lo que hemos venido. Y gracias una vez más, pastor Samuel. Nos gozamos en la escuela dominical, en los himnos que se han entonado y en todo lo que ya se ha hecho, hermanos, y sin duda Dios está haciendo grandes cosas. En el Evangelio de San Mateo vamos a mirar en esta mañana el evento de la resurrección. Celebrando, gracias por el agua. Los hermanos de Marietta me ponen una taza de café y una botella de agua. Bueno, el café lo llevo yo, ¿verdad? El agua me lo dan ellos. Pero en Mateo capítulo 28, encontrando su lugar, sí puede ponerse de pie para reverencia a la palabra del Señor. Leemos unos cuantos versículos, comenzando en el verso 1. Que dice: pasado el día de reposo, al amanecer el primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro.
Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, y dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Mientras ellas iban, he aquí uno de los guardias fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y le hurtaron, y estando nosotros dormidos, y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se las había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Vamos a orar, hermanos. Padre, una vez más venimos a su presencia en este día. Gracias, Padre Santo, por su pueblo. Gracias, Padre Celestial, por esa fe, Señor, esa esperanza que tenemos en usted, Padre Santo. Su resurrección, Padre Santo. La coronación, Padre Celestial, de todo el evento, Señor, que usted, por el cual usted vino acá, Padre Santo. Gracias, Padre Santo, porque sin la resurrección no tendríamos esperanza. Padre, le agradezco, Señor, la oportunidad, Señor, de poder ver a mis hermanos una vez más, de compartir su palabra entre ellos. Le suplico, Padre Santo, que su Santo Espíritu tome esta palabra y la lleve a los corazones, Padre. Que sea usted supliendo la necesidad en cada uno, Padre, la de salvación, Señor, para que el día de hoy, Señor, se rindan a usted, la de, Señor, reconciliación, para que el día de hoy se acerquen a usted, Padre Santo. Le suplico, mi Señor, que obre de una manera especial en cada vida, Padre. Le suplico, me use en este día, Padre. Yo solamente soy un instrumento en sus manos. Sea usted quien haga conmigo como le plazca, Padre, y le daremos la honra y la gloria en todo lo que se cumpla, pues en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo oramos. Amén y amén. Amén, hermano. Muchas gracias. Puede tomar su lugar, muy amable. Leemos la historia en el Evangelio de San Mateo de cómo el Señor resucitó, cómo estas mujeres fueron las primeras en ir a buscar en la tumba. El ángel le apareció y el ángel les dijo: no está aquí, ya resucitó. Pero no solamente ellas fueron testigos de este hecho tan bueno, tan poderoso, sino los guardias que estaban protegiendo. Si usted se recuerda, Jesucristo fue entregado, Jesucristo fue muerto, hermano. Él tenía su plan, pero fue muerto, hermano, por la envidia de los fariseos, por la envidia de estos religiosos que le entregaban. Se recuerda cuando estaban ante Pilatos y le pusieron a Judas y le pusieron al Señor por un lado y les dijo: ¿quién quieren que os suelte? ¿A quién? Y ellos dijeron: a Barrabás, suéltanos a Barrabás. Después en Hechos capítulo 3, el apóstol Pedro junto con Juan, después de haber sanado un cojo, les hace una declaración más de este evento y les dice: ustedes escogieron a Barrabás y entregaron a Jesús, el justo, el santo, quien murió, pero también resucitó por el poder de Dios. Entonces el apóstol Pedro hablaba fuertemente acerca de la resurrección del Señor Jesucristo. No solo de la muerte, pero de la resurrección. ¿Por qué razón, hermanos? Porque lamentablemente Satanás se ha ocupado desde el inicio de descreditar la obra de Dios. Y no solo lo hizo en los inicios, lo ha hecho a través de los tiempos y sigue haciéndolo en los tiempos presentes. La Biblia nos habla, hermano,
de que la duda en el corazón de la persona siempre va a traer una confusión y quizás un distanciamiento y eventualmente una pérdida total de la esperanza. Usted dirá, pues conmigo no va a pasar. La Biblia nos habla en los versículos donde paramos de leer, dice el versículo 17, y cuando le vieron a Jesús, por supuesto, los discípulos le adoraron, y luego dice, pero algunos dudaban. Todavía algunos dudaban. Hablamos de los discípulos. Se recuerda de este otro discípulo, Tomás, que le dijeron, hemos visto al Señor, y él dijo, ustedes están mal. Si yo no pongo mis dedos, mi mano, no creeré. Y cuando el Señor les apareció entrando a puerta cerrada y dijo, con tus dedos, mete tu mano, y él dijo, Señor mío, Dios mío, dijo, porque has visto, has creído. Bienaventurados los que no vieron ni creyeron. Tenemos una esperanza a través de la resurrección, y eso es lo que yo quiero hablarle en este día, hermanos. Tenemos una esperanza bendita, pero cuando hay una duda, tan pequeña, por pequeña que parezca en el corazón de cualquier creyente, su pequeña duda le llevará a una tremenda pérdida. No puede haber una pequeña duda en el corazón del creyente en cuanto a la resurrección de Jesucristo. Dice la palabra de Dios que estos hombres dieron dinero a los guardias y dijeron, ustedes digan que sus discípulos vinieron, abrieron la piedra, mandaron a los más fuertes supuestamente, abrieron la piedra y sacaron al cuerpo y lo llevaron y dijeron, ya resucitó. Era imposible, hermano, hacerlo. Solamente el poder de Dios logra estas cosas. Pero hasta el día de hoy, todavía afuera, hay muchas personas que dudan del Señor Jesucristo. Dudan de su nacimiento, dudan de su vida en santidad, dudan de su crucifixión, dudan de su resurrección. Y no solamente personas fuera, hermano, me atrevo a decirle con todo el respeto y el amor en el Señor Jesucristo, que también dentro de las iglesias hay personas que tienen pequeñas dudas en cuanto a dichos eventos. En este día quisiera hablarles un poquito acerca de la resurrección, acerca de cómo ocurrió, por qué ocurrió y qué significa para nosotros la resurrección. Entremos rápidamente en el mensaje porque vengo de la escuela del pastor Frank y con la oportunidad que me dio el hermano estaremos aquí hasta que se escuchen las tripas gruñir. No va a ser fácil eso, hermano. Seguro todos comieron algo. Lo primero, hermano, la resurrección del Señor Jesucristo no fue un evento repentino. No fue algo que ocurrió simplemente como una casualidad. La Biblia nos habla desde el Antiguo Testamento que Jesucristo iba a venir, pero también que se iba a levantar. No le daré los pasajes, se los citaré. Fue anunciado por los profetas. Usted puede leer en el libro de Salmos, capítulo 16, versículo 10. Sus santos se levantaría. Usted puede mirar en el libro de Isaías, capítulo 26, versículo 19. Usted puede mirar en el Nuevo Testamento también un evento profetizado por el mismo Señor Jesucristo en Mateo capítulo 20, versículo 19. En el Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículo 9. En el Evangelio de Juan, capítulo 2, verso 19 al 22. Hermano, este evento no fue algo repentino. No fue algo meramente casual. Fue algo que fue anunciado desde antes, así como su nacimiento, también su muerte, pero también su resurrección. No fue algo que sucedió simplemente de la casualidad. En los tiempos presentes como en los tiempos pasados ha habido muchos que han dudado acerca de este evento que fue profetizado. Todavía dudan de su nacimiento, dudan de su vida en santidad. Algunos le han puesto hasta que Jesucristo tuvo mujer. Hermano, esto es blasfemia contra el nombre del Señor. Lo peor es que muchos creyentes prestan atención a todas estas cosas. Fue profetizado por sí mismo. Él dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré.
hubo evidencia también. No solamente fue profetizado, pero después de haber ocurrido hubo evidencia. Lo primero que encontramos y lo leímos ya, la tumba vacía. La evidencia de que Jesucristo resucitó, una tumba vacía. No está aquí, ha resucitado como dijo, ha resucitado, ya no está en esa tumba, ya no está en ese hueco, Él se levantó. Hubo un testimonio, hermano, no está aquí. Lo vieron los discípulos. Acabamos de leer aquí en el verso 17, cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban todavía. Oiga, aquí la incredulidad no ha sido nada nuevo. Esto es algo viejo. Y sabe, el hermano de la escuela dominical enseñaba acerca de las dudas que Satanás pone. Y es verdad, escuchaba una anécdota que decía que Satanás un día de esos decidió retirarse, que por supuesto no va a ocurrir. No esperemos que esto ocurra. Y dijo, yo ya me voy a retirar de este asunto. Voy a vender todas mis fórmulas que tengo. Hizo una subasta y comenzó la subasta, la fórmula para la mentira, y la fórmula para esto, y la fórmula para aquello, y había un bote, un frasco, y que ese lo tenía aparte, y alguien le preguntó, oiga, y en ese bote, en ese frasco, ¿qué es? ¿Por qué no lo saca? Y dijo, ese no lo voy a dejar, por si acaso decido volver al negocio. ¿Y qué es lo que contiene? Y dijo, esa es la fórmula de la duda. Esa nunca falla con los cristianos. Por eso es que esa me la voy a dejar. Porque cada vez que quiero atacar a alguien, uso la fórmula de la duda. Y sin duda, hermano, la duda es lo que más daña al corazón del cristiano. Pero hay eventos que tienen como evidencia. Los discípulos lo vieron, los ángeles dieron testimonio, otros que lo vieron ahí en el libro de Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 6, en el libro de Hechos, la Biblia nos dice en el capítulo 1, verso 3, que hay muchas pruebas, hay muchas cosas que el Señor hizo después de haber resucitado. No fue, hermano, algo que se quedó así como estos hombres dijeron a la guardia, ustedes digan que se lo llevaron y todo queda ahí. Resucitó con el poder de Dios. Pero entonces quiero llegar al punto, ¿qué significa la resurrección para el creyente? ¿Qué significa o qué significado debe de mantener en el corazón del creyente la resurrección del Señor Jesucristo? Primeramente, que nuestra predicación no es en vano. Mire conmigo ahí en el libro de Primera de Corintios, por favor. Primera de Corintios. En el capítulo 15. En el versículo, comienzo a leer en el versículo 58, voy hasta ahí, leeremos varios pasajes en este libro, no pierdas su lugar. Dice la palabra de Dios en el capítulo 15, verso 58, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, hermano. Lo primero que debe de implicar para nosotros la resurrección del Señor Jesucristo, comenzando individual, es que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hermano, muchos creyentes no se animan a hablar del Señor, no se animan a predicar su palabra en las calles a otros porque todavía no tienen una seguridad plena de la resurrección del Señor Jesucristo. Piensan que el trabajo es en vano. Hay personas que todavía guardan en su mente, quizás no en su corazón, pero están cercas. Personas que usted ha escuchado este famoso dicho que muchos mencionan: cuando se muere se termina todo. Muchos lo mencionan. De los países de donde nosotros venimos, muchos lo mencionan. Yo vengo de México. México, las personas dicen,
te crees de todo este asunto. Hay que vivir la vida, hay que disfrutar la vida, porque una vez que te mueras se terminó todo y no hay más nada. Hermano, la Biblia nos habla que Jesucristo resucitó y nos habla de que debemos predicar el Evangelio. Pero ¿sabe por qué no se predica el Evangelio, hermano? Se lo digo en el amor del Señor, porque hay dudas quizás todavía en cuanto a nuestra seguridad y en cuanto a que los demás vayan. Todos tenemos familiares inconversos. Y muchas veces no les predicamos porque quizás hay dudas en cuanto a la resurrección. Dice la palabra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, no es en vano que usted hable de la resurrección del Señor Jesucristo, no es en vano. En pocas palabras, no se quedará hueco. Hermano, hay una bendita esperanza para todos aquellos que hemos creído. Escuchamos testimonios esta mañana de acciones de gracias. El hermano allá decía, yo no puedo entender cómo Dios dio a su hijo. Yo no me atrevo a dar a mi hijo, yo tampoco me atrevo a dar el mío, y es el único que tengo, varón. Mejor doy una niña, no se crea tampoco. No se crean, hijas, no voy a dar a ninguna. Y menos la grande, ni se apunten. Pero ¿cómo entendemos esto? Le voy a decir algo. No podemos entenderlo porque el hombre es racional, el hombre todo lo basa en la lógica. La Biblia no es un libro de lógica, la Biblia es un libro de fe. Necesitamos la fe para poder entender. Queremos todo por lógica. ¿Cómo es que se movió la piedra? ¿Cómo es que, sabe, algunos han dicho que es imposible para un humano tirar toda la sangre que Jesucristo tiró y poder seguir viviendo? Se ha dicho tal cosa, pero sabe, comienza usted a pensar como que tiene sentido. Yo un día perdí medio litro y me sentía como necesitaba ya un poco de sangre. Ahora Jesucristo tenía que derramar su sangre. Él era el sustituto, Él era el que iba a tomar el lugar del corderito de la expiación. Tenía que derramar su sangre, pero hay incrédulos que dicen es imposible, por sentido común, por lógica, por ciencia y todo lo que usted quiera, es imposible que haya podido seguir viviendo. Déjeme le digo lo que la Biblia dice, que para lo que el hombre es imposible, para Dios es posible. Y Él vino por el poder de Dios y por el poder de Dios resistió. Oh hermano, la palabra de Dios, Satanás quiere torcerla, quiere quitarla y planta las dudas en el corazón del creyente. Necesitamos entender, hermanos, que lo primero que tenemos basado en la resurrección es que nuestra predicación no es en vano. Vale la pena cada palabra que usted menciona acerca de Jesucristo. Vale la pena cada palabra que usted comparte acerca de la salvación de Jesucristo. Otros hermanas decían, gracias a Dios por mi salvación. Si no hubiera habido resurrección, sería en vano la predicación. No habría salvación. No habría esperanza para una nueva vida. Oh, la Biblia nos enseña claramente, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Estad firmes, firmes, firmes. ¿Por qué? Porque esta mañana mirábamos allí en Efesios, donde el hermano enseñaba, capítulo 6, estad vestidos de toda la armadura de Dios para que estéis firmes contra las acechanzas del diablo. Estas acechanzas del diablo que le dicen, esto no es verdad. Veníamos en camino hacia acá y venía un coche delante de mí y decía, voto para que no haya iglesia. Y decía, trata con Jesús, conmigo no trates porque yo sí tiro. ¿Cómo podemos deducir el hombre o la mujer que haya ido en ese coche, hermano, como una persona incrédula, como un ateo, como alguien que dice no vale la pena, no tiene sentido? Y sabe, hermano, muchos creyentes han tirado la toalla pensando lo mismo. No tiene sentido seguir. Déjeme le digo algo, sí tiene sentido. Un día estaremos en la presencia del Señor y daremos cuentas a Él por todo lo que hicimos. Un día estaremos en la presencia del Señor y habrá almas dando gracias porque usted le habló de Jesucristo. Oh hermano, pero cada vez más Satanás planta las dudas. Lo primero que entendemos entonces acerca de la resurrección es que nuestra predicación, nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Oh, medite en los tiempos pasados de esta congregación. No ha sido en vano.
Hermano, yo soy muy celoso en la obra de Dios. Muy, muy celoso. Dios nos ha puesto a trabajar en Marieta y siempre mantengo en la mente y en el corazón los inicios de la obra. No los tomo en poco, porque costó esfuerzo, costó mucho. Alguien tuvo que dar inicio, y en la resurrección, mirándola, alguien dio inicio. Y ese fue nuestro Padre. Dice la palabra de Dios: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermano, de tal manera, hermano, usted que decía que no podemos dar a nuestro Hijo, y sin duda no lo podemos dar. Por eso es que Dios no encontró ni siquiera una frase para poder poner ahí que dijera: porque como el amor de una madre, Dios amó a la gente, a la humanidad. No encontró una palabra. Porque de tal, y esta frase de tal encierra todo lo que podamos pensar. ¿Sabe? No puedo poner, y hermanos, hermanas, todos sabemos que y escuchamos que como el amor de madre no hay ninguno. Pero he conocido madres que han abandonado sus hijos. Por eso Dios no pudo decir: porque como el amor de una madre, padres, como el amor de padres después del de la madre. Pero ha habido padres que han abandonado a sus hijos, hermanos que han traicionado a sus hermanos. Por eso es que Dios no encontró una palabra para poder llenar, y por eso dijo: de tal manera. Y esta frase de tal no hay forma de explicar. Pero la resurrección nos habla que nuestra predicación no es en vano. Número 2, la resurrección nos habla de que nuestra fe tampoco es en vano. En el mismo capítulo 15 donde estamos aquí, mire el versículo 17, dice la palabra del Señor, hermanos, comienzo desde el versículo 16: porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, dice la palabra de Dios, vana es, dice, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. ¿Se da usted de cuenta? Si la coronación de la resurrección no hubiera pasado, no hubiera ocurrido, nosotros estaríamos con una fe vana, sin ninguna base para poder nosotros llegar a la presencia del Señor. Oh, hermanos, si Jesucristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. El ser humano quiere pruebas palpables. Ahora estamos, gracias a Dios, preparando a algunos hermanos también. Tenemos un instituto abierto, gracias a Dios ya han cursado su primer año. Y una de las cosas, hermanos, que hemos tratado con muchos es acerca de no tratar de defender la palabra de Dios, de no tratar de defender en alguna manera por nuestra propia cuenta los eventos grandes y el poder de Dios. ¿Por qué? Porque el ser humano pide respuestas. Hermanos, nos encontramos con cada tipo de personas. Una vez, imagínese usted, compartiendo el evangelio en las calles, alguien me preguntó, dijo: oiga, tengo una pregunta. Yo dije: a ver si hay respuesta. Y me dijo: ¿Adán tenía ombligo? Oye, como que no tiene sentido. Adán tenía ombligo porque pues no tuvo mamá, y el ombligo viene cuando cortan el cordón umbilical. Pues vamos a decir que era panza lisa y punto, y volvamos a la predicación de la salvación. Punto. Ha habido personas que preguntan: oiga, ¿y de dónde tomó esposa Caín? Oiga, ¿y cómo pasó esto? Hermano, la gente quiere respuestas palpables, que muchas veces no hay respuestas, hermano. ¿Por qué? Porque la fe, hermano, la fe, por eso dice allí en Romanos capítulo 5, por justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Por eso dice en Hebreos, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la certidumbre de lo que se espera, la convicción, estar convencidos de lo que no se ve.
usted y yo no pudimos ver que Él saliera. Pero algo que he aprendido, hablando con un hombre, yo no sé si usted sabe de esto, yo espero que usted no lo haya intentado ya. Salió en una ocasión que unos famosos gorgojos chinos, uno se come de todo cuando tiene hambre. Estos famosos gorgojos chinos, Pastor Samuel, que son medicinales. Comienza con uno un día, el siguiente día se come dos, pero vivos. Que gorgojos del maíz, el siguiente día 3, y así hasta que cumple 30 días, imagínense el puño. Y un hombre incrédulo, testificándole, me dijo en una ocasión, éramos conocidos, y me dijo, mira, te recomiendo que uses los gorgojos. Y yo le dije, prefiero los camarones. Bueno, y me dice, funcionan. Y aproveché la oportunidad y le dije, yo le recomiendo que se entregue a Cristo. Y me dice, volvemos a lo mismo, y le digo, funciona. A ver, dime entonces tal y cual. Y le dije, espere, déjeme le explico, o déjeme trato de hacerlo. Le dije, ¿usted me puede explicar en qué consiste este sistema de los gorgojos? ¿Será que hacen cosquillas? ¿Será que hacen qué? Le dije, no, porque no entiendo. Y me dijo, te voy a decir la verdad, no sé cómo funciona, pero te puedo decir por experiencia personal que funciona. Le dije, vamos entonces a su pregunta. No le puedo decir todas sus respuestas de cómo funciona, pero por experiencia personal funciona. Porque este pecador sin esperanza, hace 21 años atrás, el Señor le alcanzó y hubo una esperanza. Y tengo una esperanza. No tengo respuestas para todas las preguntas, pero tengo una experiencia que le puedo compartir y funciona. Funciona, hermano. La resurrección de Jesucristo me muestra que mi fe no es en vano. Me muestra que mi fe no es hueca, no es vacía. Me muestra que mi fe, hermano, puedo compartirla con los demás porque funciona. Amén. No quedaré mal con nadie porque funciona. Amén. Terceramente, hermano, la resurrección de Jesucristo nos enseña que ya no estamos en nuestros pecados. ¿O puede usted tener una duda? Porque una pequeña duda, recuerde, si iniciábamos con ello, terminará con su vida espiritual. Una pequeña duda terminará con su vida espiritual. Usted comienza a tener unas pequeñas dudas y eventualmente terminará lejos del Señor, perdido y volviendo a lo peor. Pero nuestros pecados, nos enseñan la resurrección, han sido perdonados. En este mismo pasaje del verso 17 que leímos, dice, vuestra fe, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces estamos en vuestros pecados, pero como Jesucristo sí resucitó, hermano, ya no estamos en vuestros pecados, ya no estamos en los pecados. Y usted dirá, entonces, ¿por qué sigo yo pecando? Mantenga esto en mente, hermano. No hablamos de una impecabilidad, hablamos de una redención de nuestros pecados, pero Dios sabe, hermano. Por eso es que la Biblia nos dice allí en Primera de Juan, hermanos, nos habla la palabra de Dios, que si pecaremos, abogado tenemos para con el Padre. Ahí en la palabra de Dios nos habla también en Proverbios, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Hermano, tenemos una esperanza de que nuestros pecados han sido lavados en la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Oh, hermano, necesitamos creer la palabra. Necesitamos creer con firmeza la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque si hay una pequeña duda, habrá una pequeña, y no tan pequeña, grande pérdida. ¿Por qué? Porque todavía estamos en nuestros pecados. Mire conmigo en Primera de Pedro, por favor.
primera de Pedro, en el capítulo 1, por favor. Dice el versículo 3: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Por qué? Dice allí, hermano, ¿por qué? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Si no hubiera habido resurrección, hermano, nuestra fe sería vana, nuestros pecados seguirían en nosotros. Pero dice, pero gracias a Dios. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo, por la resurrección de Jesucristo. ¿Se da usted cuenta? Fue por su muerte también, pero si Él no hubiera resucitado, hermano, se hubiera quedado todo ahí. No hubiera pasado más nada con sus pecados, con mis pecados. Pero Él siempre está listo para escucharnos. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. A Jesucristo. No escucha a Satanás cuando le ponga la fórmula de la luz. Oh, tú todavía. Mire, he aprendido esto y he tratado con muchas personas hasta de varios años, entre comillas, de haberse entregado a Cristo, y todavía siguen teniendo dudas en cuanto a su salvación. Es lamentable, porque no hay una fe, no hay una convicción del por qué somos salvos. Por la resurrección de Jesucristo. Ya hemos sido justificados. Romanos capítulo 4, miren ahí conmigo en la palabra de Dios, ya hemos sido justificados. Dice la palabra del Señor, leo el versículo 24, capítulo 4, verso 24, sino que también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Fue muerto para cubrir nuestra transgresión, nuestro pecado, pero fue resucitado, hermano, para nuestra justificación. Y esto de justificación, todos, hermanos, somos justificados, somos vistos delante del Padre, justos por la sangre de Jesucristo. Yo no sé cuántos de ustedes han estado en alguna corte, en algún tribunal frente al juez. ¿Alguno ha estado? Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué hicieron? Ya los cacharon. Que no, hermano, se los tenían bien escondido. No se crean, hermanos. ¿Verdad que uno se siente intimidado? Y no es el martillo lo que nos intimida, es la autoridad de la persona. Hace tiempo, hace 2 años atrás, me dieron un ticket por fallar en cambiar de línea. No he entendido eso todavía, porque sigo cambiando de línea sin marcarlos. Pero cambié de línea y tenía la patrulla detrás de mí. Me dieron mi ticket y le dije al oficial, oiga, pero pues, reclámelo pues. Y yo dije, pues lo reclamo pues. Esperé mi día de corte y puse todo y dije, yo no voy a pagar un ticket. Y cuando llegué a la corte, estaba ese hombre con esa autoridad, con esa túnica que usa. Y salió con un carácter como que, yo no sé, no había desayunado. Se dirigió a los que estábamos enfrente, hermano Samuel, y dijo, si ustedes vienen a pagar un ticket por esto y por esto y por esto y por esto, ni los voy a escuchar, es mejor que darle a un abogado y regresen luego porque no va a pasar nada conmigo. Y yo dije, ¿para qué pierdo el tiempo? ¿Dónde pago el ticket? Yo fui así de sencillo, pero ese hombre cuando lo vi, yo dije, ni para qué le responder. ¿Saben?
sangre de Jesucristo, su resurrección, Él estando a la diestra del Padre, cuando Dios Padre ve hacia nosotros, Él dice, Él es justificado. Oh, hermano, ya no podemos, ya no hay una intimidación. Ya no hay una intimidación. Muchos todavía vivimos intimidados con Dios y no debemos de ser tampoco tan sueltos, como dijo un hermano en una ocasión que fue a predicar a Cuba, y en Cuba dice, yo me arrodillé bien para orar, Padre, ayúdame, bla, bla. Dijo, y uno de los hermanos de Cuba que estaba, dijo, estaba la tierra así hasta húmeda, dijo, se tiró así de panza al suelo y dijo, ayúdale, hermano, que esta noche tumbe cocos. Dijo, qué confianzudo con Dios. Después entendí que le hablaba como a su Padre, porque es justificado por la sangre de Jesucristo. Es justificado por la resurrección de Jesucristo. Hermano, si usted se ha entregado a Cristo, y usted tiene que tener la seguridad de su salvación, no por lo que usted ha hecho, por lo que Cristo ha hecho, no por lo que usted está haciendo, sino por lo que Jesucristo hizo, saliendo de la tumba, saliendo de la muerte. Hermano, venció a la muerte. Amén. Número 4, avanzo rápido. Otra de las cosas, hermanos, que la resurrección significa para nosotros es la esperanza después de la muerte. Todo no se termina aquí. Todo no se termina aquí. Hermano, yo no sé cuántos temen morir. Yo no tengo temor a morir. Le doy la gloria al Señor por ello. Ahora tampoco estoy diciendo que me quiero morir, ¿verdad? Pero he hablado con mi esposa y le he dicho ciertos planes, y le he dicho, yo ya estoy listo. Cuando el Señor quiera, yo ya estoy listo. ¿Por qué, hermano? Porque mi esperanza no está aquí, como el pastor decía. Mi esperanza no está en esta tierra. Mi esperanza no está ni siquiera aquí en los Estados Unidos. Digo, estamos unidos. Nuestra esperanza está allá, hermano, en el reino celestial. Pero todo esto viene acerca, hermano, de la esperanza que tenemos por la resurrección de Jesucristo, hermano. Tenemos una esperanza de nuestra vida después de esta vida. Amén. Oh, hermano, nos habla la misma Biblia aquí en el capítulo 15, donde estamos, en Corintios. Vuelva ya a su lugar, por favor. Y esto como me anima a mí, hermano. Esto como me anima a mí, hermano. Tenemos una bendita esperanza. Dice la palabra del Señor, hermanos, en el versículo 18, ahora entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si Cristo no hubiese resucitado, también los que durmieron en Cristo perecieron. Pero no, hermano, los que durmieron en Cristo, hermano, tienen esperanza. Hermano, yo espero encontrarme con esos siervos de Dios que ya han partido, como el pastor Frank, su esposa amada, la hermana Cuque, como el pastor allí en México, que hace unos días atrás falleció también y se fue con el Señor. Hermano Guadalupe Gallegos, el hermano Pablo, otros pastores, hermano, otros siervos, así como el siervo que ustedes tuvieron aquí para la gloria del Señor, hermano. Esperamos encontrarnos una vez más con ellos. Pero también esperamos poder ver a los nuestros. Los que murieron, hermano, en Cristo. Si no hubiera habido resurrección, no habría esperanza. Pero mire lo que dice el Señor en el Evangelio de San Juan, capítulo 11. La muerte de Lázaro. Versículo 23, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Y Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Y mire la respuesta de nuestro buen Salvador. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y mire, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente.
Oh, hermano, hay esperanza para todo aquel que ha muerto en Cristo. Hay esperanza por la resurrección de Jesucristo. Nuestra fe no es vana, nuestra fe no es, hermano, hueca. No, nunca me olvido de nuestra hermana Cu, que ya está con el Señor. Decía en una ocasión, testificándole a un hombre, este hombre le dijo a ella, oiga, pero ¿qué tal que cuando usted muere se da usted cuenta, si es que como dice que va a haber sentir, y que se da usted cuenta que no hay ni cielo, ni infierno, ni nada, y todo se acabó allí? Dijo, ¿qué va a pasar con usted? Y le dijo, bueno, pues con un tiempo ganado. Pero déjeme, le devuelvo la pregunta. ¿Y qué tal que cuando usted muera y llegue allá y abra los ojos y se dé cuenta que sí hay, qué va a hacer usted? No lo había pensado. Es la realidad. Es la realidad. Yo lo digo de esta manera, es como comprar el seguro del coche. Yo estoy seguro que nadie va a comprar un seguro. Necesito un seguro porque pienso chocar esta semana 2 veces. Nadie lo hace. O necesito el full cover porque espero para el próximo mes tener varios accidentes fuertes. Nadie va con esa intención. ¿Pero por qué va? Porque dice, pues por si acaso, déjeme le digo, si usted no se ha entregado a Cristo y usted todavía tiene una duda, no hay tiempo perdido. No hay tiempo perdido. Hermano, mire, si no hubiera salvación, si no hubiera perdón, la gloria, si no hubiera la gloria, hermano, de todas formas yo no cambio la vida que estoy viviendo ahora, hermano, en el nombre del Señor Jesucristo. Si no lo hubiera, ¿por qué? Porque puedo ver mi vida pasada y puedo ver mi vida presente. Y no la cambio por nada. No la cambio por nada. Por eso decía nuestra hermana, un tiempo ganado y no perdido. Nuestra resurrección está segura por la resurrección de Jesucristo. Y ese es el último punto que quiero tratar. ¿Qué significa la resurrección para nosotros? Que un día también resucitaremos. Pero tenemos que estar seguros. Tenemos que estar seguros. El día de ayer no quería perder la visitación. Le doy gracias a Dios por hermanos que se están levantando. Y estábamos un grupo como de 12 personas, gloria sea al Señor, evangelizando. Y Dios nos dio a un lugar, una familia, y una de ellas me respondió, una persona, una mujer, y me dice, pues, cuando le dije, si usted muriera hoy, ¿usted está segura de que iría al cielo? Usted tiene a Cristo. Y me respondió, yo voy a la iglesia. Yo le dije, yo no le pregunté si usted va a la iglesia. Yo le pregunté que si usted muriera hoy, iría al cielo. Y le dije, me daría mucho gusto verle en la iglesia, pero me daría más gusto y gozo verle en el cielo. Y tuvimos un buen tiempo para la gloria del Señor. Pero ¿sabe cuántas personas, hermano, cuántas personas siguen basando su salvación por la asistencia a la iglesia? Hermano, gloria a Dios porque está en la iglesia. Gloria a Dios porque usted vino y tomó esa decisión en este día. Y esperamos que siga así animado. Pero déjeme le digo, hermano, el estar en un garage no le hace ser un coche. El estar en una iglesia no le hace ser un cristiano. ¿Qué es lo que nos hace ser un cristiano, hermano? La sangre de Jesucristo, aceptar su salvación, aceptar su perdón. Mi hija de 12 años, 14 años, le quiero quitar siempre años, yo no sé por qué. Y más que lleva a cumplir 15. Ni quiero recordarme esas cosas, pues sigamos predicando. No crean, a los jovencitos miré a la pasada, siempre la traigo de mi lado. Le dije a mi hija un día, y a la más pequeña le sigo hablando, junto con mi esposa. Hija, el hecho de que tú seas hija del predicador, que tú hayas visitado tu primer lugar o dado tu primera visita en la iglesia, y que hayas crecido domingo y viernes y días de servicio en la iglesia, esto no significa que tú tienes la salvación. Amén. A los 12 años de edad, mi hija, para la gloria del Señor, en una noche vino llorando. Necesito
Esa es la salvación, no estar en la iglesia. Esa es la esperanza. Pero muchos todavía piensan que por estar en la iglesia van a obtener su boleto a la gloria. Oh, déjeme le digo, con todo el amor del Señor, Jesucristo es su boleto para ir a la gloria. Hermano, le animo a seguir en la iglesia. Siga buscando del Señor, siga adorando al Señor con su congregación, siga, incluso es bíblico, no dejando de congregarnos. Allí en Hebreos. Pero si usted está basando su seguridad en la asistencia a la iglesia, todavía no tiene esperanza. Tenemos que tener la esperanza. Un día resucitaremos. Un día resucitaremos. Dice la palabra del Señor, primera de Tesalonicenses. Ya escuché dos tripas por ahí durmiendo. Bueno, las mías están las más cerca. Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4. El pastor hablaba de ello, versículo 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos de todos, no importa cómo haya muerto, resucitarán. No, pero que dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. No los muertos en la iglesia solamente, no los muertos que pensaron por ser buenas personas, que eran personas muy morales, que eran personas muy dadivosas, muy religiosas en todos los aspectos, hermano. Por eso Jesucristo dijo, nunca los conocí. Les declararé, nunca les conocí. Hermano, en este día yo le digo, necesita tener la convicción sin ni una pequeña duda, porque una pequeña duda le llevará a una gran pérdida. Su salvación depende de Jesucristo. Su seguridad de su resurrección. Ahí está la seguridad. Allí está la seguridad. Resucitaremos. El Evangelio de Juan, capítulo 6. Evangelio de San Juan, capítulo 6. El Señor Jesucristo nos habla, dice, yo soy el pan vivo, verso 51, que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual daré por la vida del mundo. Si alguien come de este pan, vivirá para siempre, hermano. Necesita, amigos, si usted está sin Cristo, necesita venir a Cristo. Él es el único camino. Él dijo en el Evangelio de San Juan también, capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie viene al Padre si no es por mí. Su esperanza, hermano, su esperanza, amigo, debe de estar en Jesucristo, su muerte, su resurrección, aceptando el perdón de sus pecados. ¿Cómo lo hacemos? Aceptándole por mí. Dice en Romanos capítulo 10, si confesares en el verso 9 con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos en su resurrección. Pero necesitamos creer en el corazón. ¿Se ha puesto usted a pensar alguna vez por qué la Biblia dice creyeres en el corazón? ¿Acaso que la parte intelectual no está aquí? Creyeres en el corazón. ¿Por qué? Porque muchos creen aquí, pero no aquí. Muchos creen. He hablado con muchas personas testificándoles y muchas de ellas, cuando le pregunto, ¿usted cree en Dios? Todo el mundo dice, sí, creo en Dios. Pero cuando le pregunto, ¿usted le cree a Dios? Sí, le creo a Dios. Entonces, usted un día, si muere sin Cristo, irá al infierno. ¿Quién ha dicho eso? Me acaba de decir que le cree a Dios. Esa es la palabra de Dios. Se da cuenta la diferencia.
12, no vaya ahí, haga una nota. Versículo 2 dice que unos se levantarán para vida y otros para vergüenza. Pregunto yo en este día, ¿qué significa para usted la resurrección? He hablado de algunos de los significados que debe de ser para el creyente, pero también para el creyente. Si Jesucristo no hubiera resucitado, nuestros pecados seguirían en nosotros. Si Jesucristo no hubiera resucitado, no habría esperanza. Oh, esperamos Jesucristo, esperamos su venida. Con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo. Oh, hermano, quizás no nos toque, pero si nos toca, hermano, nos levantaremos, porque morimos en Cristo con esa convicción. Nunca me olvido y comparto este testimonio. Cuando el siervo de Dios, Frank Cáceres, misionero, estaba en sus últimos días, él lo sabía, ya le habían declarado. Llegué a casa de él y le dije, ¿cómo está usted? Y me dice, hermano, agradecido, tengo un día más. ¿Cómo se siente? Me miró y me dijo, yo no le tengo miedo al cielo. Me quebrantó esas palabras. Una convicción tan profunda que dijo, yo no le tengo miedo al cielo. Y cuando se fue sin tenerle miedo al cielo. Al contrario, se fue con gozo. Cuando ese médico le dijo, tiene tanto tiempo, y él dijo, pues hay que aprovecharlo. ¿Sabe por qué, hermano? Porque había una convicción. Y el creyente necesita una convicción. Cuando el creyente tiene una pequeña duda, estará como un bote del agua, moviéndose. Pero cuando el creyente está firme, y vienen estos famosos ateos, vienen estos famosos incrédulos diciéndole, no pierdas el tiempo, usted puede decir, yo sé que me redentor, que no se quedó en esa tumba, que no está ahí, que no va en un crucifijo en el pecho, va en el corazón.